Bueno, buenas tardes. Sean todos bienvenidos al simposio de Cantabria Labs. El día de hoy tenemos a la doctora María Vitale Villarrejo. Ella es dermatóloga que nos acompaña desde España. Es la Medical Manager Dermatology en Cantabria Labs, graduada en dermatología por la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania y en la Cleveland Clinic de Florida. Es miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, de la Academia Americana de Dermatología y de la SOX. Es autora de numerosas publicaciones y ponente en congresos internacionales de dermatología y medicina, especializada también en fotoprotección y fotoenvejecimiento. Y ese día nos dará el simposio sobre barrera cutánea activa, estrategias integrales para pieles reactivas. Los dejo con la doctora. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer al Comedes por esta invitación. Realmente es un orgullo para mí estar nuevamente en El Salvador, porque ya he estado antes. Y bueno, y felicitar a todos los miembros del Comedes por realmente la afluencia tan importante que han tenido y por el éxito de la dermatología en El Salvador. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar en nuestro simposio. Hoy vamos a hablar de función barrera. Yo creo que en los últimos tiempos están escuchando muchísimo acerca de función barrera, ¿no es cierto? La función barrera ya se está transformando en un pilar fundamental de todos los tratamientos que queremos enfocar. Y hoy vamos a hablar de la función barrera activa desde 3 puntos de vista. La función barrera como una clave para lograr una piel sana, la función barrera desde el punto de vista de las pieles reactivas, y aquí una sorpresa porque va a ser un lanzamiento nuevo de Cantabria Labs, y por último la función barrera junto a la fotoprotección médica personalizada, otro tema que en este momento está siendo el futuro. Entonces vamos a hablar un poquito de esa función barrera y cuáles son las claves para mejorar nuestra piel. El otro día, discutiendo con algunos dermatólogos en España, decíamos, realmente esa pirámide de belleza y salud de la piel desarrollada por Zoe Draelos es la base para alcanzar una piel sana. En esa pirámide podemos ver perfectamente que la base de la pirámide es la protección. ¿La protección de qué? La protección de nuestra piel frente a todos los factores agresivos externos, que lo que van a hacer en el primer punto, ya sea radiación solar, contaminantes ambientales, etcétera, lo primero que van a hacer es dañar nuestra barrera cutánea. Dentro de esos factores agresivos externos, destacamos 2 que son los más dañinos para nuestra piel. Y ellos son, por un lado, la radiación solar, creo que todo el mundo está de acuerdo con esto, y en segundo lugar, y creciendo en una forma bastante abrumadora, la contaminación ambiental. Por lo tanto, tenemos que defender la piel de estos 2 factores en el día a día. Esta pared de ladrillos creo que la conocemos todos los dermatólogos. Todos los dermatólogos siempre hablamos de ese estrato córneo como esa pared de ladrillos donde tenemos los corneocitos y donde tenemos una matriz compuesta por agua, lípidos y algunas proteínas, pero principalmente lípidos para atrapar el agua. ¿Cuál es la idea de mantener este estrato córneo viable? No viable, sino este estrato córneo íntegro. La realidad es que lo tenemos que hacer para mantener la hidratación cutánea y lo tenemos que hacer desde el punto de vista de evitar que los factores agresivos externos penetren en nuestra piel. Por lo tanto, mantener ese componente hídrico está en relación con mantener ese estrato córneo.
Pero bueno, todos sabemos perfectamente que si aplicamos una vaselina sobre la piel, también estamos manteniendo el estrato córneo. Pero hoy ya hemos cambiado nuestros hábitos de hidratación de la piel y de mantenimiento del contenido hídrico. Por eso hablamos de mantener una función barrera activa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que lograr es no solamente mantener esos corneocitos, sino que interactuar con las proteínas que encontramos en ese estrato córneo. Hay proteínas como pueden ser la loricrina, la involucrina, la filagrina, que son fundamentales para mantener esa barrera cutánea. ¿Y para qué? Para inducir la diferenciación epidérmica. Decir que son barreras fundamentales, la barrera estructural cutánea es fundamental. Pero esa es solo una de las barreras de nuestra función barrera cutánea, que es la barrera física. No nos olvidemos que son 4 las barreras que tenemos que mantener para mantener una función barrera activa. La barrera física, que es ese estrato córneo del que hablábamos y del que siempre nos hemos preocupado, con alto contenido en lípidos, etcétera, pero ahora también tenemos que mantener esa barrera química para evitar la pérdida transepidérmica de agua, el microbioma cutáneo, que es otra barrera importantísima por 2 cosas. Una, porque tenemos que mantener ese microbioma cutáneo que no se altere. ¿Para qué? Para que tengamos una disbiosis y que nos altere nuestra función barrera. Pero por el otro lado sabemos que metabolitos producidos por el microbioma cutáneo van a activar a un nuevo protagonista de la función barrera, que es el aril hidrocarbón receptor, del cual hablaremos brevemente después. Y por último, la 4ª barrera, la barrera inmunológica. Sabemos que esos factores agresivos externos inducen un estrés oxidativo en la piel, inducen la liberación de citoquinas proinflamatorias. Todo ello lleva a un estado inflamatorio crónico que todos conocemos como inflammation, que lo que hace es acelerar el envejecimiento de la piel. Por lo tanto, ¿podemos unir alteración de la función barrera con envejecimiento cutáneo? Perfectamente. ¿Por qué? Porque si permitimos que se mantenga ese estado inflamatorio crónico. Por lo tanto, cuando pensamos en función barrera, debemos pensar en mantener la homeostasis de esas 4 barreras. Y como les decía antes, hay un protagonista nuevo, esto es muy reciente, y es el papel del aril hidrocarbón receptor. Se sabe hoy en día que el receptor de aril hidrocarburo se activa por metabolitos que están presentes en el microbioma cutáneo. ¿A qué ayuda este receptor? Este receptor lo que va a favorecer es la diferenciación epidérmica, manteniendo un balance entre ese estrato córneo no viable con la epidermis viable. Va a mantener esa diferenciación. Hay estudios muy interesantes donde muestran que en ausencia de este receptor se debilita la barrera cutánea. Por lo tanto, van a escuchar cada vez más, porque realmente es muy importante, mantener activo a ese aril hidrocarbón receptor. Pero por otro lado, sabemos que contaminantes ambientales, como pueden ser la materia particulada, como pueden ser los benzopirenos, que están presentes en el ambiente como hidrocarburos que nos están contaminando todos los días, sabemos que esos contaminantes se unen al receptor para hacer una translocación al núcleo e inducir mutaciones en el ADN. Por lo tanto, fíjense lo que tenemos que lograr, un balance en el aril hidrocarbón receptor. Tenemos que mantenerlo activo, pero tenemos que evitar que agentes contaminantes se unan para introducirlo y traslocarse al núcleo. Por lo tanto, esta es un poco la base de mantener esa función barrera activa. Pensar en las 4 barreras, lograr un equilibrio entre la barrera física
química, inmunológica y también en el microbioma cutáneo, y mantener así la barrera cutánea activa con el equilibrio entre las 4 barreras. Por lo tanto, tenemos una función barrera que puede ser activa y que está sana, o podemos tener una función barrera alterada. Sabemos que hay un montón de condiciones, sin ir más lejos, una dermatitis atópica, una dermatitis seborreica, una psoriasis, tienen una función barrera alterada. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos entre una y otra barrera? En una barrera cutánea alterada vamos a tener una alteración estructural de la epidermis, vamos a tener una pérdida transepidérmica de agua importante, la penetración de sustancias nocivas, un estado inflamatorio crónico con liberación de citoquinas proinflamatorias. Esto es lo que compone una barrera cutánea alterada. Y cuando una barrera cutánea está alterada, ¿qué nos pasa? Induce un estado de piel que le llamamos una piel sensible, con determinados síntomas como pueden ser el prurito, el eritema, una sensación de ardor y de sequedad cutánea. A veces vemos eritema, a veces no lo vemos, pero en una función barrera alterada de este tipo solemos ver ese eritema. Es más vulnerable a sufrir el daño por factores externos y esto es lo que aparece en esa función barrera que está comprometida. Por lo tanto, también tenemos que defender esa función barrera alterada de los factores externos que la van a dañar aún más. Y lo que hacemos es un círculo vicioso, es decir, esa función barrera que está alterada, si no la corregimos, los factores externos como la polución, el envejecimiento y factores hasta producidos por nosotros mismos cuando hacemos procedimientos dermatológicos, estamos alterando esa función barrera. Sabemos todos perfectamente que después de realizar o un peeling químico o un láser, esta piel está mucho más sensible. ¿Por qué? Porque hemos alterado esa función barrera. El secreto para obtener mejores resultados, ya no solo en un envejecimiento cutáneo, sino tras realizar algún procedimiento, va a ser, primero que nada, corregir esa función barrera. Ese va a ser uno de los abordajes que vamos a hacer. El abordaje clásico hasta ahora, hablando de una función barrera más pasiva, era pensar en ocluir esa piel. ¿Para qué? Para impedir la pérdida transepidérmica de agua, controlar o disminuir la inflamación y agentes hidratantes, que podemos pasar por varios agentes donde hoy el que más se utiliza es el ácido hialurónico, ¿no es cierto? Pero también usábamos ceramidas, aceite de jojoba, manteca de karité. Pero vamos a un abordaje más activo según lo que hemos visto anteriormente. Este abordaje innovador y activo va a tener que tener una fórmula con activos y que tenga un aval científico que me demuestre que realmente reduce esa pérdida transepidérmica de agua, que tiene ese efecto de hidratación y que vuelve esa piel que está tan sensible, ya sea después de hacer un programa de retinización, ya sea después de hacer un procedimiento o simplemente por una paciente que está muy expuesta a la radiación solar y a contaminantes ambientales, tenemos que tomar una fórmula que sea más activa. En ese sentido, Cantabria Labs ya hace mucho tiempo, ya hace un año, lanzó Endocare Age Barrier Serum, que es el abordaje activo e innovador por la fórmula activa que tiene. Endocare Age Barrier cuenta con la niacinamida al 4%, que creo que la conocen todos muy bien. Yo lo que digo es que últimamente ya no concebimos no introducir la niacinamida en nuestros regímenes de rutina.
estimula la síntesis de proteína, es decir, tiene una interacción activa con proteínas de la barrera cutánea, estimula la síntesis de lípidos, reduce la pérdida transepidérmica de agua. Por supuesto, como decíamos antes, tenemos que hidratar, incrementar el contenido, no solo reducir la pérdida de agua, sino que también tenemos que incrementar la hidratación de esa piel. Por lo tanto, también vamos a utilizar ácido hialurónico en esa mezcla de alto y bajo peso molecular. Pero como todos los productos de Cantabria Labs, la mayoría de ellos vienen sellados por una de las tecnologías nuestras que tienen años de estudios y que podemos mostrar ese aval científico. En el caso del Age Barrier contamos con Edafens, que es un extracto natural, es un extracto vegetal, que es el extracto de Deschamcia antártica. La Deschamcia antártica, ¿saben lo que es? Es el pasto que crece en la Antártida. Lo que pasa es que sacar ese pasto de la Antártida es muy difícil. Nosotros, a través de numerosas documentaciones, pudimos sacarlo, analizarlo y hacer un cultivo específico fuera de la Antártida que se llama cultivo hidropónico. Y así tenemos esta tecnología donde hemos descubierto que incrementa en un 57% la producción de loricrina, es decir, tiene una activa interacción con las proteínas de la piel, regula el balance del aril hidrocarbón receptor, y esto sí que es único del extracto de Deschamcia antártica, que evita que los contaminantes ambientales se unan al aril hidrocarbón receptor e induzcan mutaciones en el ADN de la célula. Por lo tanto, esto sí que es único de Edafens, del extracto de Deschamcia antártica, y por eso decimos que tiene esa actividad antipolución. Tenemos un amplio aval científico, no solamente hasta con papers que fueron publicados en Nature del extracto de Deschamcia antártica realizado por nosotros, sino también clínica con Endocare Age Barrier, que demuestra cómo fortalece la función barrera cutánea de una forma activa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diseñamos? Diseñamos varios protocolos. Como decíamos antes, son varios los factores que pueden alterarme la función barrera cutánea. Ante esa alteración, tenemos que tomar cartas y decir, vamos a inducir esa función barrera activa. ¿Y cómo lo hacemos? Con el Endocare Age Barrier 0 sumado al régimen antiedad y, por supuesto, a la fotoprotección. Hoy, si reconocemos que uno de los principales agentes dañinos es la radiación solar, por supuesto, tenemos que usar fotoprotectores. Hace 3 días en España hubo una noticia que conmocionó mucho a todos los noticiarios y a la gente. Nuestro rey se fue a esquiar y se quemó. Pero literalmente, si ven las fotos y lo buscan por las redes, lo van a ver que estaba totalmente quemado, y dijo ante todo el país que había sido por no usar fotoprotección adecuada. ¿No es cierto? Por lo tanto, bueno, ahí inmediatamente toda la gente nos ha contactado, y Heliocare es una de las marcas más reconocidas a nivel nacional y a nivel también mundial, ¿no es cierto? Y entonces nos hicieron muchas entrevistas de cómo debía protegerse el rey. Así que bueno, si lo buscan por internet van a encontrarme a mí hablando después del rey, aunque yo estoy muy lejos del rey, ¿no es cierto? Entonces, estos protocolos con Endocare Age Barrier lo que van a hacer es facilitarme esa retinización que tengo que hacer en los pacientes que quieren lograr una mejoría de los signos del envejecimiento cutáneo, pero con retinoides, que muchas veces sabemos que nos dan ese síndrome retinoide, que el paciente no lo tolera tan bien ese retinol, y entonces, ¿qué pasa?
el paciente lo deja porque dice, no, yo esto no lo tolero, me reseca mucho la piel. En cambio, si hacemos protocolos conjuntamente con el Endocarage Barrier para reforzar esa función barrera, vamos a lograr una mejor tolerancia de ese régimen antienvejecimiento con Endocare Renewal, con retinol. Lo mismo nos pasa cuando utilizamos, por ejemplo, un Neoretin Ultra, que también lleva retinoides y es un tratamiento despigmentante con retinoides que a veces no lo tolera bien, con el agravante de que cuando hacemos un tratamiento despigmentante, ¿qué sucede? Tenemos que evitar la hiperpigmentación posinflamatoria. Para evitar la hiperpigmentación posinflamatoria, ¿qué es lo fundamental? Fortalecer la función barrera cutánea. Por lo tanto, al mismo tiempo podemos utilizar el Endocarage Barrier junto con el Neoretin Ultra. Esto es lo que sucede también en el postprocedimiento, esto es lo que sucede en una retinización donde aparece esa dermatitis retinoide, esa sequedad, ese enrojecimiento de la piel y donde podemos realmente mejorarlo y hacer que el paciente tolere mejor los retinoides con Endocarage Barrier, fortaleciendo la función barrera. Ahora vamos a ver el segundo concepto, que es cómo se asocia esa función barrera con las llamadas pieles reactivas. En primer lugar, lo que tenemos que saber es qué es una piel reactiva. Yo creo que todos coincidirán conmigo en que hay bastante confusión a veces entre una piel sensible, una piel sensibilizada, una piel irritada o una piel reactiva. La piel reactiva se ha considerado como un síndrome que está definido por la aparición de sensaciones desagradables a factores que no deberían producirla. Es decir, es el típico paciente que viene a la consulta y nos cuenta, no le vemos nada en la piel, no tiene a veces ni enrojecimiento cutáneo, pero nos dice, no tolero nada, no tolero ningún cosmético. Todo me da como picazón, como una sensación de quemazón y que no lo aguanto. Esto es lo que refieren muchas veces esos pacientes con un síndrome de piel reactiva. Inclusive muchas veces las azafatas, por ejemplo, no tienen nada en la piel, uno no le ve nada, pero por esa presurización de la cabina tienen una sequedad extrema y una función barrera muy alterada que a veces también sienten estos mismos síntomas ante factores que otras personas no referirían esos síntomas. Este síndrome de piel reactiva está creciendo cada vez más. Aproximadamente hay papers que están diciendo que aproximadamente un 50% de la población europea asegura tener esa piel reactiva haciendo encuestas. Es un poquitito más alto el porcentaje en mujeres que en hombres, 60 versus 40% aproximadamente. Pero también hay un metaanálisis que involucra 26 estudios en piel reactiva, realizado en 18 países y que dicen, las conclusiones de ellos son que el 71% reporta haber tenido algún grado de esta piel reactiva o piel sensible en algún momento de su vida. Quiere decir que muchos de los pacientes que pasen por la consulta van a referir esto. Y rápidamente, como digo yo, las cajitas que tenemos los dermatólogos en nuestra mente, tenemos que tratar de ubicar qué cajita abrimos y decir qué le damos, según lo que nos está contando. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta cuáles son esos puntos claves de la piel reactiva. Los puntos claves son, van a tener alteración de la función barrera, van a tener algo que se llama disfunción neurosensorial, pueden tener una hiperreactividad vascular, van a tener un estado inflamatorio crónico que va a hacer que ese estado inflamatorio crónico provoque signos de envejecimiento y sea una preocupación para el paciente y una disminución de la resistencia cutánea. Todo esto
va a estar favorecido por factores externos que aún van a empeorar más esa piel reactiva, como pueden ser los cambios de temperatura, la exposición a la radiación solar, la exposición a la luz azul, también el estrés, el uso de cosméticos no adecuados, etc. Hay muchísimos factores que van a determinar la aparición de estas pieles reactivas. Pero como decía, hay 3 puntos claves. La función barrera alterada, que ya hemos hablado de lo que es esa función barrera alterada, la disfunción neurosensorial y esa desregulación inmune que es el inflammation. La función barrera alterada, simplemente recordarles, aquí es fundamental en una piel reactiva tratar esas 4 barreras, lograr la homeostasis y el equilibrio de esas 4 barreras estructurales y funcionales que están alteradas, que las nombramos anteriormente. Entonces, sabemos que esa función barrera alterada sobre todo va a disminuir ese estrato córneo, lo va a hacer más vulnerable, va a hacer que los lípidos que están en ese estrato córneo disminuyan. Y por último, también va a disminuir notablemente la hidratación cutánea con un incremento de la pérdida transepidérmica de agua. Por lo tanto, aquí vamos a tener que trabajar para lograr una función barrera activa. El segundo punto, la disfunción neurosensorial. Yo les decía antes que este síndrome está caracterizado porque responden de una manera anormal a sensaciones con sensaciones que no deberían aparecer. ¿Por qué? Porque hay una alteración, ¿sí?, de esta alteración neurosensorial, sobre todo a nivel de unos receptores, que son la expresión de los receptores TRPV1, que lo que van a provocar esa alteración de los receptores TRPV1 es una sobreexpresión de ellos, de estos receptores, y van a incrementar ¿qué? Van a incrementar la liberación de sustancia P, de neuropéptidos, de citoquinas proinflamatorias, y eso lo que va a llevar a que el paciente diga, tengo sensación de quemazón, esa sensación de prurito, sabemos que los receptores TRPV1 también participan en la vía del prurito, ¿no es cierto? Y por lo tanto tendremos que mejorar esa disfunción neurosensorial. Y por último, se produce un estado inflamatorio crónico. No les voy a contar aquí, que todos conocen muy bien, que ese estado inflamatorio crónico, donde se liberan citoquinas proinflamatorias, llevan a un estado de inflammation, que se hace un círculo vicioso, y cuanto más liberación de citoquinas proinflamatorias, más mantienen ese estado inflamatorio crónico. ¿Y eso en qué se traduce? En arrugas, en sequedad de la piel, en falta de firmeza, en signos de envejecimiento cutáneo que estos pacientes con pieles reactivas tienen sobreexpresados de una manera más importante. Y por eso muchas veces llegan a la consulta y dicen, no tolero nada, pero me preocupa que estoy teniendo cada vez más arrugas, cada vez mi piel está como más envejecida. Entonces es una preocupación para estos pacientes cortar ese círculo del inflammation para que realmente se vean mucho mejor. Este es el círculo, como yo les decía anteriormente, que con el aumento de la reactividad obviamente está ligado a que haya cada vez más inflammation y cada vez más acelerado el envejecimiento de la piel. Por lo tanto, en la clínica, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esas sensaciones de prurito, de esa sensación de ardor, de sequedad cutánea. Vamos a ver que muchas veces estos pacientes tienen ese eritema, pero también que esa piel está más envejecida, tienen alteraciones de la textura cutánea, aumento de los poros, aumento de esas arrugas, y por lo tanto lo primero que tenemos que enfocar para lograr esa piel sana es, por supuesto, reforzar esa función barrera. Nosotros antes decíamos que tenemos que tomar un abordaje activo
para fortalecer esa función barrera. ¿Cómo hacemos ese abordaje activo? Hoy la estrategia ha cambiado y en vez de evitar la pérdida transepidérmica de agua, que está muy bien, tengo que incrementar el contenido hídrico, tengo que interactuar con las proteínas que tengo en ese estrato córneo y aumentar la resistencia de la piel. Y para eso tenemos que pensar en ¿qué? En ingredientes activos con actividades específicas, agentes con propiedades antiinflamatorias, agentes que disminuyan las sensaciones neurosensoriales. Importantísimo, porque el paciente lo que quiere es dejar de sentir esa sensación tan incómoda. Agentes hidratantes, agentes que interactúen con las proteínas de la piel, que modulen la actividad del aril hidrocarbón receptor y que nos protejan, obviamente, de la radiación solar. Pero claro, ustedes dirán, bueno, con este listado inmenso de ingredientes, ¿qué producto puede tener todos esos ingredientes activos que nos permitan alcanzar esa estrategia activa? Dentro de esos ingredientes vamos a definir los que mejor me van a permitir alcanzar una función barrera activa y llevar una estrategia activa. Esos son, en primer lugar, el ácido hialurónico. Sabemos que es el hidratante por naturaleza, sabemos que tiene ese efecto anti-aging, pero sobre todo sabemos que la aplicación del ácido hialurónico tiene un efecto de confort que es inmediato. Por el otro lado, y como decíamos antes, la niacinamida va a estar presente en todas las rutinas que indiquemos por esas propiedades que tiene, que es mejorar la función barrera por interactuar con proteínas como la involucrina y la filagrina, reducir la pérdida transepidérmica de agua y también incrementar el contenido hídrico de la piel y disminuir la sensibilidad. Pero decíamos antes que hay un punto fundamental, y que es que estas pacientes con pieles reactivas necesitan reducir esas sensaciones que tienen, esa disfunción neurosensorial. Hemos estudiado el extracto de chirimoya y, además de tomarla como fruta, que es muy rica, también podemos aplicarla en la piel, porque va a tener un efecto directo el extracto de chirimoya, y está muy bien documentado, sobre los receptores TRPV1, disminuyendo la liberación de citoquinas proinflamatorias de sustancia P y de todas esas sensaciones que provoca neurosensoriales. También la cúrcuma, que tiene propiedades antioxidantes y reductoras de la inflamación, y también agentes con acción anti-inflammation que inducen la firmeza cutánea, como la semilla de betamiana, que se llama Renesid, y que es un ingrediente que va a cortar con ese círculo del inflammation. Pero también, acompañando a estos ingredientes, conocemos y podemos hoy presentar una nueva tecnología desarrollada por Cantabria Labs con propiedades únicas de origen español, y es un agua termal. Pero bueno, es un agua termal que no es un agua termal común. Es un agua termal diferente porque no solo es un agua termal. El agua, este es el manantial, como pueden ver, que se encuentra en el norte de España, en la provincia de Cantabria. Específicamente se encuentra en un enclave que es un parque natural declarado como Patrimonio Nacional, que es el Parque de Cabárseno. Justamente allí, en ese parque, es donde tenemos la planta donde se producen todos los cosméticos de Cantabria Labs. Toda la cosmética va a llevar agua de este manantial. Este manantial tiene propiedades únicas. ¿Por qué? Porque tiene el agua termal con las condiciones que tienen un agua termal. Todas las aguas termales son diferentes. Todas tienen unas propiedades únicas. Pero en este caso, no solamente es el agua termal que baja de la ladera de la montaña, como todas las aguas termales, sino que además tiene infiltraciones subterráneas del agua del mar Cantábrico. Por lo tanto, es un agua termal única. ¿Por qué? Porque combina
agua termal, agua de la ladera de la montaña y agua, es decir, agua dulce y agua salada del mar Cantábrico. ¿Qué hace? Hace que tenga un hidrobioma diferente. En ese hidrobioma vimos que lo que se destacaba eran las algas diatomeas, que lo que producen es una potente actividad antiinflamatoria y reparadora cutánea. Por lo tanto, la nueva tecnología de Cantabria Labs que estamos presentando hoy se llama Aquamunis y es la combinación del agua de la Solía, que es esa agua termal y también con origen del mar Cantábrico, junto con las algas diatomeas. Y lo que hemos visto es que entre ellos se potencian y por lo tanto tiene una potente actividad antiinflamatoria. Este fue uno de los primeros estudios que realizamos y podemos ver cómo el Aquamunis reduce la liberación de citoquinas proinflamatorias como NF-kappa-beta, como interleuquina 1-beta, como interleuquina 6 y por lo tanto tiene una gran capacidad antiinflamatoria. Todos estos ingredientes que les he comentado, que son ingredientes activos, Smart Intelligent Ingredients, están reunidos en una nueva línea de Cantabria Labs que vamos a presentar ahora. Tiene sonido. Esta es la nueva línea que presenta Cantabria Labs. La verdad que la línea está siendo un éxito en todos los lugares donde lo presentamos porque es una línea específica para estas pieles reactivas, para estas pieles que venimos discutiendo con anterioridad, que a veces no sabemos qué producto brindarle. Cantabria Labs ha diseñado toda una línea con, en este momento, 3 productos, van a salir más productos en esta línea. El primero, todos ellos van a llevar todos los ingredientes que comentamos antes, que son el Aquamunis, que es esa combinación de agua termal más algas diatomeas, el extracto de chirimoya, que es el que reduce esa disfunción neurosensorial, y la niacinamida para mejorar la función barrera cutánea. Estos ingredientes claves para mejorar esas pieles reactivas se van a encontrar en todos los productos de Skin Resist. ¿Cuáles son esos productos? El primero de ellos es un limpiador que realmente sea muy bien tolerado. Por supuesto va a contar con todos los ingredientes, incluido va a tener también este cúrcuma, pero lo más importante, la alta tolerancia de este cleanser. Por el otro lado vamos a tener un producto hidratante de día que sea ligero, que sea para todo tipo de piel y, como digo yo cuando vengo por aquí también, para todo tipo de clima, incluido el del Salvador, que tenemos una humedad bastante importante y muchas veces una piel grasa, incluido esa particularidad que tenemos en los países de Centroamérica también, y por eso es altamente tolerado, porque es muy fluido y tiene una alta tolerancia. Calma e irrita el picor porque sobre todo tiene esos agentes para disminuir esa disfunción neurosensorial y además refuerza la función barrera. Y por último teníamos lo que les decíamos antes, que a estas pieles reactivas les preocupa
que quieren hacer tratamiento antienvejecimiento, pero a veces no toleran un retinoide, no toleran un alfa-hidroxiácido. Y entonces esta es la manera de empezar los tratamientos antienvejecimiento, porque como decíamos antes, este producto que es el Skin Resist Sensage Serum específico antienvejecimiento para pieles reactivas, contiene hidroxiprolicilano, que es el silicio que está presente como precursor del colágeno para incrementar la firmeza de la piel, y el Renesid, que era este péptido biomimético que tiene una actividad retinol-like, que sí se lo podemos dar a estos pacientes con pieles reactivas. Por lo tanto, con estos 3 productos ya tenemos ese régimen para brindarle a las pacientes. Y como no podía ser de otra forma, cuenta con el aval científico de Cantabria Labs detrás, obviamente. Entonces, como es una nueva línea, una nueva tecnología, hemos realizado numerosos estudios, no solo de la tecnología Aquamunis, sino con todos los productos. Hemos publicado, fueron recientemente publicados, la verdad, el último fue en este año, y en uno de ellos lo que hicimos es evaluar todos esos ingredientes activos que hemos numerado y que están presentes en la línea Skin Resist. Y dijimos, estos ingredientes, ya sea por separado o todos juntos, queremos ver cómo se comporta en una piel que nosotros induzcamos la reactividad. Sabemos perfectamente y todos conocemos la capsaicina que es un ingrediente que proviene de un ají picante, que en mi país se le llama el ají de la mala palabra, se le imaginarán cuál es la mala palabra, ¿no es cierto? Porque es muy, muy irritante. Entonces, lo que se hizo en este estudio en 24 mujeres es inducir la reactividad cutánea con la aplicación de capsaicina. Y de un lado se pusieron los ingredientes activos y del otro lado fue un split face y del otro lado lo que se puso fue el vehículo. Entonces vamos a ver cuál fue la actividad, ya sea del Aquamunis con el extracto de chirimoya o el Aquamunis con el extracto de chirimoya más la niacinamida. En todos los casos, todos los ingredientes demostraron mejorar esa piel, reducir los síntomas de disfunción neurosensorial y mejorar los síntomas de esa piel reactiva versus el vehículo. Por supuesto, hemos notado un efecto sinérgico cuando utilizamos todos los ingredientes conjuntamente, que es así como se encuentran en todos los productos de Skin Resist. También en los pacientes en que veíamos un eritema, hemos sacado las fotos y hemos visto cómo esos ingredientes activos, tras 5 minutos solamente de aplicación, ya reducían el eritema. Por lo tanto, en todos estos estudios vemos que los ingredientes de Skin Resist actúan mejor que el vehículo, disminuyendo los síntomas inducidos por la capsaicina. Y luego hicimos un estudio clínico en 30 mujeres donde lo que queríamos demostrar era, con varios parámetros, porque fíjense la cantidad de parámetros que hemos testado, sobre todo antienvejecimiento, en estas pacientes para ver si el uso de este régimen tenía esas propiedades antienvejecimiento. Y aquí lo podemos ver perfectamente en todos estos parámetros, cómo observamos, en primer lugar, una mejoría significativa de la función barrera cutánea tras utilizar el régimen con Skin Resist tras solo 28 días de uso. También hemos visto una reducción significativa del enrojecimiento en esas pacientes con enrojecimiento acusado. También hemos visto un incremento significativo también de la firmeza y de la elasticidad de la piel tras 28 días de uso. Y en esta parte del estudio donde hicimos con perfilometría confocal, hemos medido la profundidad de las arrugas y el área de las arrugas, hemos visto que en el 70% de las mujeres se aparecía una significativa reducción
de esas arrugas. Por ejemplo, hemos visto en la profundidad de las arrugas una reducción del 10% tras realizar 1 mes y medio de tratamiento. Con lo cual, hemos logrado no solamente con el régimen fortalecer la función barrera cutánea, sino lograr una eficacia anti-envejecimiento. Aquí lo podemos ver, este es el paper publicado con todos los resultados de ese régimen clínico. Pero algo que nos llamó poderosamente la atención en este estudio también es que el 90% de los voluntarios, que todos ellos tenían ya una piel reactiva o habían tenido en algún momento esa piel reactiva, decían que después de hacer este régimen, la piel tenía una mayor resistencia y una menor sensibilidad de la piel. Por lo tanto, hemos logrado una muy buena tolerancia, una mejoría de los signos del envejecimiento cutáneo, no solamente en las arrugas, en la firmeza y en la elasticidad cutánea, y una piel menos sensible, menos reactiva. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener en mente siempre que pueda venir esa paciente contándonos, y aunque no lo veamos, no veamos ningún signo, que se trata de ese síndrome de piel reactiva o que simplemente puede ser una paciente que esté en un proceso de retinización y tenga esa piel sensible, o puede ser una paciente en postprocedimiento que ha quedado después de un láser con esa piel sensible, o puede ser que sea simplemente ese síndrome de piel reactiva donde hay gente muy conocida que también la tiene, ¿no es cierto? Y que yo creo que aquí se ha vestido del color de Skin Resist porque lo ha empezado a utilizar. Y para terminar, el último bloque y muy breve de esa función barrera alterada junto a la fotoprotección personalizada. De todo lo que hemos hablado hoy, de esa piel reactiva, de mejorar esa función barrera, de esas pieles sensibles post procedimiento, de algo que no podemos olvidarnos, ya sea para evitar manchas en el futuro o para evitar un cáncer de piel, es de la fotoprotección. Eso lo tenemos que tener totalmente presente y es lo que va a terminar con nuestra rutina que indiquemos a los pacientes. Hoy tenemos algo muy importante. ¿Por dónde va el camino de la fotoprotección? Va por el camino de la fotoprotección médica personalizada. Estamos hablando de pieles sensibles y reactivas. Dentro de ese concepto que es la fotoprotección médica personalizada, ¿cuál es la recomendación para este tipo de pieles? Y es lo que vamos a ver. Nos basamos, ya hay muchísima bibliografía, Key Opinion líderes en fotoprotección como Henry Lim, Salvador González, Chalca, están hablando de esta fotoprotección médica personalizada, porque hasta ahora ¿en qué nos fijábamos a la hora de indicar un fotoprotector? Más que nada en el fototipo cutáneo y en nuestra famosa escala de Fitzpatrick donde nos dice si se va a quemar o no se va a quemar ese paciente, que es de gran ayuda, pero hoy tenemos que ir un paso más allá de del fototipo cutáneo. Tenemos que fijarnos en el estilo de vida, en el tipo de piel y en la condición patológica que tenga ese paciente. Tenemos que, primero que nada, identificar cuáles son las necesidades de ese paciente. Y es muy, muy simple. Lo primero que tenemos que decir es, ¿se trata de un paciente con una piel sana? En ese caso, iremos a fijarnos en dos cosas, en el fototipo cutáneo y en el estilo de vida que tiene ese paciente. Pero otra condición va a ser que el paciente tenga una piel patológica, que tenga una dermatitis atópica, que tenga una psoriasis, que tenga una fotodermatosis, que tenga un vitíligo, que tenga antecedentes de cáncer de piel. Eso ya me va a hacer decantar por otro tipo de fotoprotección. Y por último, esa piel sensible. Esta piel sensible, esta piel reactiva, esa piel postprocedimiento también va a requerir otro tipo de fotoprotección. Pensando en estos tres parámetros, podemos hacer la fotoprotección médica personalizada. Estas estrategias fotoprotectoras, si identificamos que ese paciente tiene
una psoriasis, que tenga una dermatitis atópica, es decir, que tiene una condición patológica, si nos basamos en las principales vías fisiopatogénicas de esa condición que tiene el paciente, vamos a poder elegir el fotoprotector adecuado para ese paciente. Por lo que recomiendo mucho este paper porque realmente es muy amplio y nos permite realizar esa fotoprotección médica personalizada. La fotoprotección médica personalizada nos permite identificar cuál es el ingrediente activo que necesita ese paciente. Esta es una formulación típica de un fotoprotector. Como comprenderán, va más allá de los filtros, ¿no es cierto? Es bastante compleja. Es importante seleccionar cada uno de esos ingredientes. ¿Para qué? Para poder hacer esa fotoprotección y para tener distintas formulaciones para todos los tipos de piel y para los distintos estilos de vida de los pacientes. Básicamente, ¿qué vamos a encontrar? Los filtros, ya sean de amplio espectro, UVA, UVB, cuál es el que mayor incidencia tenemos que hacer, si en una luz visible o en el rango ultravioleta, si tiene que ser mineral, si contamos con ingredientes y filtros biológicos, esto es fundamental. El filtro biológico me va a ayudar a que esos filtros físicos o esos filtros químicos que estoy utilizando sean más eficaces. Por el otro lado, la fotoprotección oral. Hoy la fotoprotección oral es una realidad. La fotoprotección oral de la mano de Fernblock, que es el extracto de Polypodium leucotomus estandarizado y que llevamos más de 30 años investigándolo, es una realidad. Con Fernblock tenemos ya más de 170 publicaciones, está reconocido a nivel mundial, son más de 30 años de investigación, numerosa cantidad de estudios y por supuesto es el número 1 en fotoprotección oral, por supuesto. Y todos nuestros productos de la línea Eleocare permiten hacer esta fotoprotección médica personalizada. Pero vamos a lo que íbamos, en pieles reactivas. Para terminar, ¿qué indicamos en pieles reactivas? Vamos a elegir una fotoprotección en ese ámbito de la piel sensible. ¿Y qué vamos a elegir? Sobre todo, filtros de amplio espectro que me cubran UVA, UVB, pero que sobre todo sean filtros minerales. ¿Por qué? Porque está visto que los filtros minerales son los mejores tolerados por este tipo de pieles. Pero por el otro lado también es importante que contenga agentes antiinflamatorios para disminuir esa disfunción neurosensorial que nombrábamos antes, potentes antioxidantes. Hoy no puede existir ningún fotoprotector tópico que no lleve antioxidantes. Esto ya lo sabemos. Y nosotros contamos con uno de los mejores y más potentes antioxidantes, que es Fernblock en la línea Eleocare. Y como siempre, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es el mejor fotoprotector? ¿Cuál es el mejor? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el mejor fotoprotector que hay? Silencio total, ¿eh? Bueno, el mejor fotoprotector es el que se usa, pero que yo como dermatólogo necesito que tenga ese aval científico detrás. Por lo tanto, busquemos esos fotoprotectores, pero busquemos también que tengan ese aval científico, pero que tenga una excelente galénica, una excelente fluidez, que se absorba rápidamente, que no contenga, como nos pasa con toda la línea Eleocare, que no contenga ni disruptores hormonales, ni que sea agresivo, y que sea una línea que me permita realizar esa fotoprotección médica personalizada, como nos pasa con todos los productos de la línea Eleocare y sobre todo con una amplia cantidad de productos para elegir. Y uno de los últimos lanzamientos, que es Eleocare Sensation, este producto realmente cumple todo eso como para que el paciente lo quiera usar, pero que al mismo tiempo tenga detrás el aval científico que necesitamos como profesionales para indicar a nuestros pacientes. Por lo tanto, finalmente, hemos visto función barrera activa de la mano de Endocare, hemos visto la nueva línea Skin Resist
pieles reactivas. Hemos visto fotoprotección médica personalizada de la mano de Helioker y, como diría mi amigo, que ya quisiera que fuera mi amigo porque me encanta, George Clooney, what else? Muchísimas gracias por vuestra atención durante todo este simposio.